Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más complejos de la historia. Vamos a desenredar esa cadena de eventos que, increíblemente, en solo 20 años, llevó al mundo de una guerra terrible a otra que fue, bueno, todavía peor. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, piénsenlo un momento. Una generación entera que vivió en carne propia los horrores de la Gran Guerra, ¿cómo pudo meterse en otra igual o peor tan rápido? Pareció una locura. Y sin embargo pasó. Para entender por qué, tenemos que irnos justo al final de esa primera guerra. Aquí, justamente aquí, está el meollo de todo el asunto. La paz que se firmó en 1919, bueno, no fue para nada una paz de reconciliación. Fue una paz que, digámoslo así, nació torcida, con unos defectos de fábrica que la hacían increíblemente inestable desde el principio. Miren, antes de la Primera Guerra, la paz en Europa era como un juego de equilibristas. Un sistema súper delicado donde las grandes potencias se vigilaban unas a otras para que nadie se pasara de la raya. Pero lo que se creó en 1919 fue todo lo contrario. Fue un desequilibrio total impuesto a la fuerza por los que ganaron. Y claro, algo así sostenido solo por la fuerza, pues nunca iba a durar. No podía generar una paz de verdad. Y al Tratado de Versalles se le conoció justo con ese nombre, una paz cartaginesa. ¿Qué significa eso? Pues una paz de castigo, una paz humillante, que en vez de sanar las heridas, lo que hizo fue echarle sal. Básicamente, estaba plantando el resentimiento y las ganas de revancha que, tarde o temprano, iban a explotar en otra guerra. Era casi una sentencia. Y bueno, como era de esperarse, esas grietas en el sistema no tardaron nada en aparecer. Apenas empezó la década de los 30, empezaron a verse una serie de agresiones que pusieron a prueba qué tan frágil era en realidad todo este nuevo orden mundial. Es que fíjense en la velocidad con la que todo empezó a desmoronarse. En poquísimos años, pum, 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 Japón, Alemania, Italia, uno tras otro empezaron a romper las reglas del juego. Y cada vez que uno de ellos hacía algo y nadie le decía nada, era como una ficha de dominó que caía y empujaba a la siguiente. La seguridad mundial se iba debilitando con cada golpe. El caso de Manchuria fue, digamos, la prueba de fuego. Y fue un fracaso total. La Sociedad de Naciones, que se suponía era el gran guardián de la paz, demostró que no tenía dientes. No tenía poder real para imponer nada. Japón básicamente se encogió de hombros, los ignoró y se salió del grupo. El mensaje para otros países con ganas de expandirse fue clarísimo. Las reglas internacionales eran puro papel mojado. Pero ojo que estas crisis no solo sirvieron para mostrar la debilidad de los aliados, tuvieron otra consecuencia importantísima. Hicieron que los países agresores se dieran cuenta de que tenían intereses en común y se empezaran a juntar. Ahí es cuando nace un bloque ideológico nuevo y, bueno, muy peligroso. El momento clave fue la invasión de Etiopía. Cuando el mundo le impone sanciones a la Italia de Mussolini, Hitler, que era muy astuto, vio una oportunidad de oro. Ignoró por completo las sanciones, siguió comerciando con Italia y, de la noche a la mañana, se convirtió en el único amigo de Mussolini en el continente. Y con eso, ¡paf!, se rompió el aislamiento de Alemania. Acababa de nacer el famoso eje Roma-Berlín. Y este nuevo eje no perdió el tiempo. Casi de inmediato encontró el lugar perfecto para probar su fuerza: España. La Guerra Civil Española se convirtió, literalmente, en el ensayo general para la guerra que venía. Fue una guerra proxy, donde Alemania e Italia pudieron probar sus nuevas armas, ahí están los terribles bombardeos de la Legión Cóndor, ajustar sus tácticas y sobre todo medir qué tan dispuestos estaban los países democráticos a intervenir. Y la respuesta fue nada. Optaron por no hacer nada. Ok, entonces el escenario ya estaba listo. El eje Roma-Berlín estaba fuerte y la debilidad de los aliados era más que evidente. Es en este momento que Hitler pone en marcha su plan maestro para demoler lo que quedaba del Tratado de Versalles. Y su estrategia fue muy metódica, porque se aprovechó del pánico más grande que tenían en Francia e Inglaterra. El pánico a repetir la pesadilla de la Gran Guerra. El método que usó fue brillante, en un sentido muy cínico. Iba pidiendo las cosas de a poquito, una por una. Justificaba cada reclamo territorial con la excusa de unir a todos los alemanes. Así, cada crisis parecía un problema aislado, no parte de un plan más grande. Y para muchos en Europa, cada demanda por separado no parecía tan descabellada. Ceder un poquito siempre parecía mejor que arriesgar una guerra mundial por un territorio que para ellos estaba muy lejos. El primer gran golpe sobre la mesa fue la anexión de Austria, lo que se conoce como el Anschluss.
Hitler fue un maestro de la manipulación. Provocó una crisis interna, apretó las tuercas al gobierno austriaco hasta que no pudo más, y al final sus tropas simplemente entraron en Viena sin ninguna resistencia. Y ahí todo el mundo se quedó paralizado, conteniendo la respiración. ¿Era este el momento? ¿Había que pararlo ahora? ¿Valía la pena empezar una guerra por Austria? Y la respuesta fue silencio. Un silencio atronador. Francia y Gran Bretaña mandaron notas de protesta, sí, pero no movieron un solo soldado. Hitler acababa de ganar una batalla enorme sin disparar ni una bala. Su estrategia de ir de a poco había funcionado a la perfección. Y claro, con esa victoria en el bolsillo, Hitler se sintió imparable. Solo unos meses después repitió la jugada, pero esta vez con Checoslovaquia. Exigió que le entregaran la región de los Sudetes, donde vivían muchos alemanes. La misma fórmula. Y otra vez, la misma pregunta. ¿Guerra o paz? Pero esta vez, la cosa era mucho más seria. Checoslovaquia era una democracia, tenía un ejército fuerte y, lo más importante, era aliada de Francia. Ahora sí, Europa estaba mirando al abismo. Pero el pánico a otra guerra era demasiado grande, y así llegamos a la tristemente famosa Conferencia de Múnich. Ahí, Gran Bretaña y Francia volvieron a ceder. Literalmente sacrificaron a su aliado, Checoslovaquia, a cambio de una promesa de Hitler de que esta ahora sí era su última demanda territorial. Se celebró como un gran logro para la paz, pero era una paz comprada con la humillación. Por supuesto, la promesa de Hitler duró nada. Unos meses después invadió el resto de Checoslovaquia, dejando claro que su palabra no valía absolutamente nada. En ese momento, la política de apaciguamiento murió, se acabó. Todos sabían que el siguiente en la lista era Polonia, y esta vez los aliados estaban decididos a no ceder. Pero Hitler todavía tenía un último as bajo la manga. Una jugada diplomática que nadie, pero nadie, vio venir. Escuchen bien esta frase de Stalin porque es de las que te hielan la sangre. Y es que mientras los británicos y franceses trataban desesperadamente de negociar una alianza con la Unión Soviética para frenar a Hitler, Stalin estaba jugando su propio partido, haciendo sus propios cálculos con una frialdad absoluta. Y aquí viene la bomba política del siglo, el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Los dos peores enemigos ideológicos del planeta, de repente amigos. Por fuera era un simple acuerdo de no atacarse, pero en secreto lo que hicieron fue repartirse Polonia como si fuera un pastel. Para Hitler esto era el paraíso, eliminaba su peor pesadilla, que era tener que pelear una guerra en dos frentes al mismo tiempo. Ahora sí, el camino hacia Polonia estaba totalmente libre. Y ya con la Unión Soviética de su lado, o al menos neutralizada, Hitler dio la orden. Al amanecer del 1 de septiembre, las divisiones alemanas cruzaron la frontera polaca. Se acabó el tiempo de hablar. Ya no habría más conferencias ni concesiones. La respuesta de Gran Bretaña y Francia fue inmediata. Le dieron un ultimátum. O se retiran de Polonia o es la guerra. Hitler ni siquiera respondió. El 3 de septiembre le declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Y con esto volvemos a la pregunta inicial. Dicen que Hitler hasta el último minuto creyó que los aliados iban a ceder una vez más, que no se atreverían. Fue quizás el error de cálculo más catastrófico de la historia. Pero, ¿fue solo un error suyo? ¿O en realidad fue el final inevitable de una historia que empezó 20 años antes, con una paz que no era paz, con un montón de oportunidades perdidas y con un mundo paralizado por el miedo? Es una pregunta que, la verdad, todavía hoy nos da mucho en qué pensar.